nombre es Pedro Romero, soy el gerente del grupo CTO y en primer lugar quiero saludar a los que me acompañan en esta mesa. Doña Blanca Hernández Oliver, delegada del Gobierno de Violencia de Género, el teniente coronel de la Guardia Civil, Nicolás Marchal. Estas son las segundas jornadas que el grupo CTO hace en colaboración con la Guardia Civil. Perdón. Como ustedes verán, es un enfoque absolutamente práctico. Tendrán ustedes, sobre un tema tan candente como la violencia de género, tendrán ustedes las visiones de la Administración, de la Fiscalía, del Juzgado y de la Guardia Civil. Creo que más no se puede pedir. Espero que les sean útiles y que tengan ustedes el aprovechamiento necesario para que esto pues salga bien. Perdón. Disculpen. Más, doy la palabra al teniente coronel Marchal. Gracias, Pedro. Bueno, buenos días. Sin más y por no restar tiempo a la autoridad que preside, en la que agradezco de verdad que se haya dignado venir a inaugurar estas jornadas, voy a pasar a presentar qué vamos a hacer en estos 2 días y medio. Bueno, pues comenzamos con la presentación de las jornadas. Inaugura la jornada la excelentísima señora doña Blanca Hernández Oliver, delegada del Gobierno contra la violencia de género, y ya entramos de lleno con las ponencias. Y dado que queríamos presentar el problema, porque para solucionar algo primero hay que identificar el problema, y esto es un grave problema, tras el que hay mucho dolor y a veces se frivoliza mucho, pues qué mejor que 2 víctimas. Tenemos la suerte de contar con 2 víctimas de una asociación que vienen a contarnos lo que pueden contarnos miles de mujeres hoy en España, que hay muchas señoras que lo están pasando muy mal. Bueno, pues va a ser la primera ponencia de apertura, a la que les seguirá la de un humilde servidor de ustedes. Yo voy a hacer una presentación sobre lo que es la violencia de género como fenómeno, en qué hunde sus raíces, y dado que el público asistente pertenece al sector sanitario y a fuerzas y cuerpos de seguridad, a Guardia Civil, pues voy a hacer luego después una pequeña mezcla de cómo tenemos que ayudarnos para pelear en esta lucha. A continuación, un agujero negro dentro de otro agujero negro. Personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, que además son maltratadas. Y para dar esta ponencia tenemos la gran suerte de contar con doña Mercedes Jaraba Sánchez, subdirectora general de Participación y Entidades Tuteladas de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Sin meternos en grandes honduras jurídicas, pero tenemos que tener claro que cuando un señor golpea a una señora, ese señor es un delincuente, ni presunto ni perrito que te ladró, está cometiendo un delito. Entonces vamos a presentar muy someramente cómo es esto, el análisis jurídico penal de la violencia de género, y qué mejor que un magistrado excepcional, que ya presentaré en su momento. Nos viene de Denia el hombre a contarnos eso. Puedo asegurar que es un apasionante hablando. Y luego ya por la tarde, asistencia sanitaria a víctimas de violencia de género, pues doña María Pilar González Antuña, que es enfermera, una mujer con muchísima experiencia en la atención primaria a víctimas, nos va a contar el panorama. Y luego no podíamos dejar de hablar de los aspectos criminológicos de la violencia, y para eso va a venir a contárnoslo un señor que se llama Nicolás Marchal González. Si han notado, se parece mucho a mi nombre, no soy yo. Es mi hijo, que es abogado y criminólogo, y es un señor que cuenta estas cosas muy bien. Pues y con eso cerraremos la tarde. Al día siguiente empezamos por igualdad. Como he dicho antes, esto hunde sus raíces en la concepción, en la nefasta concepción que tenemos de la igualdad. Pues quién mejor que de la Secretaría de Estado de Servicios Social e Igualdad, doña Elena Peñafiel Sanz, que viene a hablarnos del sentido real de la igualdad, qué es la verdadera igualdad. Y pasamos ya al tema de las asistencias, ¿no? Las mujeres, cuando son maltratadas, sufren un trauma terrible, pues la asistencia psicológica es esencial. Marta de Prado García es psicóloga forense y está destinada en el Servicio de Protección de Víctimas, Testigos Protegidos y demás personas en situación de riesgo de la Fiscalía de Madrid. Después tendremos un descanso y intervención del médico forense con las víctimas de violencia de género. Fundamental, porque el parte médico que luego después acompaña a estas mujeres a lo largo de ese calvario que es el proceso penal es esencial.
Julia Fernández Martín, médico forense de un juzgado de violencia contra la mujer de Valdemoro, una persona, aparte, una magnífica ponente, una experiencia impresionante. Después hemos hablado de asistencia psicológica, luego viene la jurídica. Nuestras víctimas no son licenciadas en Derecho, no saben a qué se enfrentan. Qué bueno ir de la mano de un letrado, una letrada que le acompañe. Alicia Tapias, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es la que lleva toda la formación en violencia de género del Colegio de Madrid. Y luego ya por la tarde nos toca ya el tema de la actuación policial. Regina Mico Díaz, que es sargento jefe del equipo del EMUME, equipo de mujer menor de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Y luego nos va a ilustrar, su intervención son 2 horas, una serie de casos prácticos. Y el tercer día hablamos del protocolo de atención sanitaria a víctimas de violencia de género y viene Rebeca Palomo Díez a hablar de este tema, que es consejera técnica de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Esta ponencia tiene 2 partes, la primera la da ella y la segunda la da una fiscal. Si se dan cuenta, están apareciendo casi todos, faltan, pero están casi todos los actores en esta lucha. Pues aquí aparece nuestra fiscal, Teresa Peramato Martín, una señora absolutamente impresionante, fiscal adjunta de la Fiscalía de la Fiscal de Sala, delegada de Violencia contra la Mujer. Y luego algo que no podíamos dejar de contar en estas jornadas, que son los niños que están sufriendo los malos tratos también, porque la mujer cobra, pero los niños están ahí y están viendo lo que pasa, cómo papá le pega a mamá y cómo viven escenas terribles, ¿no? Pues para dar esta ponencia complicada, Enrique García Garrigues, que es capitán pedagogo de la Guardia Civil, licenciado en Ciencias de Educación. Y luego terminamos las jornadas con algo. Hemos hablado de mucho dolor, hemos hablado de cómo se lucha contra ese dolor, qué técnicas empleamos, y bueno, pues vamos a dar una visión un poquito optimista. Aquí viene Lali Castellanos, que trabaja con nosotros en la revista Guardia Civil, y va a recitar una poesía que es absolutamente encantadora, ya lo verán, y con eso cerramos las jornadas. Y por último tenemos ya la clausura, en la que he puesto pues ese detalle, que no se nos tiene que ir la fuerza ni la esperanza, que tarde o temprano al final logramos que esta cifra de víctimas baje, con el esfuerzo de todos. Bueno, pues estas son las jornadas, y como nos vamos a ver un montón de horas, sin más, no le quito ni un minuto más a nuestra delegada del Gobierno para que presente, para que inaugure las jornadas. Delegada, gracias a ti. Buenos días. Dan ganas de quedarse los 3 días, Nicolás. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes. Muchísimas gracias a la Guardia Civil por el trabajo excepcional que hace. A CTO por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en la inauguración de estas jornadas. Saludo en primer lugar, como no puede ser de otra manera, a Pedro y a Nicolás, a mis compañeros de esta mesa. Es además maravilloso ver a hombres involucrados en algo que no es solo una cuestión de mujeres. Eso es algo que seguiremos diciendo una y otra vez, porque efectivamente cuantas más personas logremos involucrar y logremos hacer cómplices en la erradicación de la violencia que sufren las mujeres, simplemente por ser mujeres, más éxito tendremos. Así que vaya eso por delante. Naturalmente al resto de los ponentes, a mi compañera de la Dirección General de Discapacidad, a Mercedes, a Loli, a Maricruz, que tengo el gusto de haber conocido ahora en este rato, Pilar, a todo el público y muy especialmente a las personas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que nos acompañan y que son las que día a día pues hacen el trabajo que hacemos en la delegación, que os recuerdo que es una institución o un órgano que se creó hace muy poquitos años, apenas en el año 2005, y que es una institución que no existe en otros países del mundo y que trabaja por y para la erradicación de la violencia contra la mujer, y ahora os cuento un poco cómo. Lo primero que quería deciros, y seré muy breve, es que creo que todas las personas que estamos aquí tenemos muy claro de lo que estamos hablando, tenemos una fe ciega en lo que hacemos, pero hay gente todavía fuera que no está o que no tiene tan claro que esto sea así o que esto tenga las dimensiones que tiene y demás. Y para eso en la delegación nos gusta mucho hablar de datos. Casi tenemos una cierta obsesión con los datos, porque las personas que no acaban de darse cuenta de lo que esta realidad es, la ven muy clara o lo ven muy claro cuando se les dicen los números o las cifras, ¿no? Y me he traído aquí unas poquitas para recordároslas.
que me dicen o que nos dicen, son de distintas instituciones, casi todo internacionales, están contrastadas, que el 30% de las mujeres en el mundo que han tenido alguna vez pareja han sufrido violencia física o violencia sexual por parte de ella, que el 38% de todos los asesinatos de mujeres a nivel mundial, el 38% de los asesinatos han sido cometidos por sus parejas. En España, desde 2003, año en el que comenzamos a contar el número de víctimas mortales de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género, tenemos unas 740 mujeres asesinadas en 10 años. Hay que decir también que el año pasado, el año antepasado, fueron los 2 años que hubo un menor número de víctimas mortales, 52 mujeres y 54 mujeres respectivamente. Eso no nos atenúa en modo alguno el sufrimiento ni el dolor, porque además no son solo las víctimas mortales, sino todas aquellas mujeres que sufren violencia de género y no llegan a la última fase de la violencia de género, pero que también están ahí. Pero sí nos da una cierta esperanza en que, como luego os contaré, todo lo que se ha puesto en marcha en nuestro país vaya caminando en una tendencia, como decía Nicolás, de erradicación de esta realidad y de consecución de una sociedad libre de violencia de género. Mutilación genital femenina. UNICEF calcula que hay 70 millones de niñas y mujeres actualmente que han sido sometidas a esta mutilación. En Egipto, por ejemplo, 27,2 millones. Las cifras, como explica la profesora Kaplan, están aumentando en Europa, en Australia, en el primer mundo, en eso que ella llama la mutilación en la diáspora. Esas personas que vienen de países en los que se practica la mutilación y tienen riesgo de sufrirla una vez que están viviendo en países en los que no se practica. El matrimonio precoz de las niñas es una práctica habitual en África subsahariana, en Asia meridional, en el Oriente Medio, en África septentrional. Se estima que hay unos 67 millones de niñas menores de 18 años que están casadas en el mundo. Es curioso, significativo, que las mujeres que viven en el 20% de los hogares más pobres muestran una mayor tendencia a contraer matrimonio a edad más temprana. Desde luego, cualquier situación de vulnerabilidad, de debilidad, de pobreza, lo veremos también, aumenta la situación de desigualdad y el riesgo de sufrir violencia. Por lo que a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual respecta, se han identificado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta el año 2010, 43.000 víctimas de trata, en su mayoría con fines de explotación sexual, la mayoría de ellas mujeres y niñas. En Europa, hasta el 79% de las víctimas son del sexo femenino. Todas ellas procedían de los países pobres como Nigeria, Vietnam, Ucrania, Rusia y en Europa, Rumanía, Bulgaria, Polonia y Hungría, a los países ricos, de origen a destino. En España, en el año 2012, los datos de 2013 estamos a punto de tenerlos, se detectaron un total de 12.305 personas en situación de riesgo, la mayoría de ellas mujeres entre 18 y 22 años, procedentes de Rumanía, de Paraguay y de Brasil. Bueno, son algunos datos, pero son datos que hacen incuestionable, y solamente nos hace falta mirar la televisión o leer los periódicos, que la violencia contra la mujer es una realidad en el mundo en el que vivimos. Vemos los casos de violaciones en masa en la India, ha habido unas noticias escabrosas la semana pasada, o el caso de las lapidaciones en Pakistán, o los infanticidios en China, o el caso de las niñas que no nacen en los países como este, que tienen la política de hijo único. Bueno, la realidad de la violencia contra la mujer es una realidad inapelable en el mundo. Por eso yo creo que la importancia de este curso no es solamente que nos formemos y que trabajemos por mejorar el sistema en España, sino que de alguna manera también pongamos voz a este problema, porque si nos callamos las personas que vivimos aquí, en un país tan comprometido como España para esto, desde luego puedo aseguraros que las personas que viven en cualquiera de estos países de los que hemos hablado no van a tener quien hable por ellas. Dicho esto, que es la reflexión general, los datos siempre radiografían un poco el problema del que estamos hablando. Creo que hay razones para estar orgullosos, orgullosas y satisfechas de lo que hemos hecho en España. Y también hay razones para darnos cuenta de los retos que tenemos por delante. En cuanto a por qué podemos estar por qué podemos tener una cierta satisfacción, un cierto orgullo en nuestro país en relación con lo que se ha hecho para erradicar la violencia de género en particular
como la violencia que se ejerce en el seno de la pareja y la violencia contra la mujer en general, como cualquiera que sufre una mujer por el hecho de ser tal. Lo primero que habría que decir es que en España, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, se habla de esto. Estáis aquí un montón de personas, están medios de comunicación, los periódicos lo cuentan, las cifras se dan. En otros países del mundo, no tan lejanos, no se habla de la violencia de género ni de la violencia contra la mujer. Con lo cual, solamente el hecho de que estemos hablando de esto, y además de una manera sistemática, continua y bastante insistente, ya es mucho, está en la agenda pública. En segundo lugar, algo también muy importante, en España, a diferencia de lo que sucede en otros países del mundo, hay datos. Y cuando digo otros países del mundo no me estoy refiriendo a la India, a Pakistán, a Guatemala, me estoy refiriendo a Europa. Cada vez que hay una víctima mortal, para la delegación del Gobierno, para el Ministerio del Interior, desde luego que es algo traumático, y además como poderes públicos la sociedad de alguna manera nos mira a las instituciones, a los organismos y dice ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo mal? Con lo cual las cifras negativas son difíciles de sostener para los órganos públicos, para los cargos públicos, para el poder público. Sin embargo, en España se están aumentando mucho, se difunden mucho, se es muy transparente con las cifras. En la mayoría de países de Europa ni siquiera sabemos cuántas son las mujeres que se asesinan por sus maridos, por sus novios, por sus parejas, por sus exparejas. De Europa, no hablo de otros países del mundo. Con lo cual creo que hay una segunda razón para estar ciertamente satisfechos, y es que en España se dan las cifras, se dan los datos, y eso es tanto como reconocer el problema en su magnitud. Tercero, sabéis que esto empieza aquí, aparte de por la lucha sin tregua que traían las organizaciones de mujeres, las asociaciones de mujeres, porque a mitad de los años 90 se produce el caso de Ana Orantes. Esa mujer que va a la tele, cuenta lo que le está pasando, una mujer de mediana edad que podía ser cualquiera, la madre de cualquiera de las personas aquí presentes, y lo cuenta en un programa de la televisión. Y al día siguiente su marido le prende fuego en plena calle. A partir de entonces, la conciencia pública y los poderes públicos yo creo que se quedan en estado de shock y reconocen esa lucha que llevaban las organizaciones de mujeres, las asociaciones de mujeres durante tanto tiempo. Y a partir de los años 90, final de los años 90, España empieza a tomar cartas en el asunto. Y se aprueban planes y se dictan leyes y se reforma el Código Penal y van apareciendo órganos que se encargan de estas cuestiones. Y por lo tanto vamos construyendo ya un sistema para atender, para proteger, para asistir, para prevenir. De manera que en España, una tercera razón para estar ciertamente satisfechos es que tenemos leyes y además muy completas. La ley que regula la orden de protección, os la contarán, es una ley importantísima del año 2003 que hace que la mujer no sea ella la que se tenga que ir, que es lo que pasaba antes del año 2003. Y la Ley Orgánica 1/2004 es una ley que pone de acuerdo a todo el Parlamento e integralmente contempla la prevención, la protección, la asistencia de las víctimas de la violencia de género desde todos los puntos de vista. Luego las comunidades autónomas dictan sus leyes, los ayuntamientos aprueban sus planes y se va tejiendo una red normativa que, a diferencia de lo que pasa en otros países del mundo, no deja tantos huecos. Hay países en el mundo que no tienen ni tipificada la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, o la mutilación, o la violencia de género en todas las manifestaciones que la tenemos aquí. Es decir, no siquiera tienen la parte penal. Nosotros no solo tenemos la penal, sino, como decía Nicolás, vamos a hablar hasta de cuestiones sanitarias, de cuestiones de procedimiento. Es decir, el panorama legislativo en España es muy completo, ¿vale? Además, en España hay un sistema público de recursos en colaboración con las organizaciones asistenciales, ONGs, asociaciones de mujeres, muy importante. Luego hablo de los retos, porque yo no digo que esto esté perfecto ni que ya nos demos por contentos. Digo los aspectos en los que sí podemos decir que hay una cierta luz. Hay un sistema público de recursos, hay una asistencia social integral reconocida, asistencia psicológica, información, alojamientos, derechos económicos, un procedimiento pensado al efecto, aspectos sanitarios, un protocolo específico. Es decir, tenemos un sistema creado en torno a la prevención, protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género y, como decía Nicolás, también los menores que conviven con ellas. Por último, otro elemento para estar razonablemente satisfechos.
La semana pasada presentábamos en la delegación del Gobierno un estudio sobre percepción social de la violencia de género. ¿Qué dice la gente en España sobre esto? Y el 92% de las personas que habíamos entrevistado, lo hizo el CIS, es una encuesta muy potente efectuada por el CIS, el 92% ya decía que estaba en contra de la violencia de género. Hace pocos años, y pocos años es muy pocos años, no llegará ni a 20 ni a 15 años, eso no era así. Esto seguía siendo cuestión de hogar, cuestión de familia, cuestión privada. Hoy el 92% de las personas que se han entrevistado dicen que es algo inadmisible. Todo eso, por tanto, son razones para estar, razonablemente satisfechos o contentos de lo que sucede en nuestro país. Se habla de esto, hay un sistema normativo muy serio, un sistema de recursos para atender a las víctimas, hay unas cifras, unos datos, una visibilización del problema y tenemos además una conciencia social alta. En la otra cara de la moneda, ¿cuáles son las sombras? ¿Cuáles son los retos pendientes? No tardo nada, enseguida termino. Pues los hay muchos. El primero de todos ellos es para el que están aquí, todas las personas que están aquí, seguirse formando. Si no nos ponemos las gafas de la violencia de género es muy difícil o mucho más difícil atender, asistir, acompañar o hacer la tarea que nos corresponda a cada una de las personas que nos toca profesionalmente en torno o relacionado con la violencia de género. Es importante conocer lo que es la violencia de género en todas sus manifestaciones, porque así un juez, una abogada, una psicóloga, quien sea, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán atender mejor, acercarse mejor y entender por qué las mujeres no denuncian o por qué las mujeres no declaran o por qué las mujeres tardan en salir del ciclo de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguirse formando y seguir los poderes públicos fomentando esa formación es importantísimo. Segundo, a pesar de ese 92% de personas que rechazan la violencia de género, es imprescindible seguir aumentando la conciencia social sobre esto, porque ese era el dato bueno, el del 92, pero sabéis, hay un dato malo. El 36% de las personas entrevistadas sí consideraba admisibles otras formas de violencia que no consideraban violencia de género, como los insultos, la violencia psicológica, la desvalorización, el control de horarios. Parece que nuestra sociedad se ha concienciado de que la lesión es inadmisible. Pero ¿y esas otras formas más sutiles o más primeras de control que no se ven tanto como una forma de violencia? Eso es importantísimo seguirlo concienciando públicamente, detectar las primeras señales del maltrato. Hace un poquito lo hemos charlado con una de vuestras ponentes. Tercero, creo que el mensaje de que hay salida es imprescindible. En la campaña que lleva a cabo el Ministerio se habló de que hay salida a la violencia de género y os pido que os hagáis cómplices de ese mensaje, por dos razones que también hablábamos hace un momento. Primero, porque las mujeres que están sufriendo violencia de género, a mí no me gusta llamarlas víctimas, son mujeres que sufren violencia de género, pero de víctimas, es una forma jurídica de llamarlas, ¿no? Pero yo creo que alguien que, y luego tendréis ocasión de verlas, alguien que sufre esto y sale de esto con lo que eso significa, de víctima tiene solamente el nombre durante un periodo de tiempo, ¿no? El 70% de las mujeres que sufren maltrato en nuestro país han salido del maltrato. Eso nos lo dicen también las encuestas elaboradas con el CIS. Con lo cual hay salida a la violencia de género. Pero es que es más, yo no creo que debamos psicológicamente como país o como sociedad aceptar que esta sea una forma lógica, entre comillas, de vivir porque siempre ha sido así, porque culturalmente siempre ha existido, porque es muy difícil acabar con esto. Pues lo siento, pero interiormente y como delegación nos rebelamos insistentemente contra esto. Creemos que es posible una sociedad en igualdad entre hombres y mujeres y creemos que es posible una sociedad libre de cualquier forma de violencia contra la mujer. Creemos que hay que dejar a un lado esa idea de lucha sin cuartel imposible de vencer. Y creemos que hay que conseguir un ideario de superación de esa sociedad en la que la violencia de género, la violencia contra la mujer es un mal muy doloroso que hay que asistir, proteger, pero con el que vamos a tener que lidiar toda una vida. No. Si insistimos en la igualdad, si insistimos en la prevención y si nos creemos, como decía antes mi compañero, que esto puede convertirse en algo que se erradique, se podrá.
porque no hay nada tan fuerte como el trabajo colectivo y como el aunar esfuerzos. Ahí también os digo otra cosa, es importantísimo, ese hay salida, pero es importantísimo que toda la sociedad se haga cómplice. Por ejemplo, os decía, cuando hay una víctima mortal, y acabo ya de verdad, cuando hay una víctima mortal nos miran a la delegación o miran al Ministerio de Interior o al juez o a la jueza o lo que sea, pero creemos que así no se acaba con la violencia de género. ¿Qué pasa con cada una de las personas que tienen una hermana, que trabajan en un colegio, que dispensan medicamentos en una farmacia, que trabajan en un hospital o que están? Es que somos todas las personas centinelas y garantes de que la violencia de género no se produzca y de cambiar la sociedad. Por eso una de las cosas que estamos haciendo desde la delegación es involucrar a cuanta más gente mejor. Ahora las farmacias van a convertirse en lugares en los que se obtiene información sobre la violencia de género y cualquiera que quiera sumarse tiene que sumarse, debe sumarse para cambiar esta realidad. Nos preocupan mucho, y ese es otro reto, los grupos vulnerables. ¿Qué pasa con las mujeres más mayores que llevan una vida entera sufriendo violencia? Eso sí que es crónico y difícil de salir, y muchas veces son mujeres sin recursos, sin formación, y a las que muchas veces también sus propios hijos o sus propias hijas le dicen: bueno, mamá, llevas aguantando toda la vida, aguanta otro poquito más. ¿Qué pasa con las mujeres que viven en el campo, en el mundo rural, que tienen más lejanos los servicios y más difícil romper ese silencio y viven en comunidades más pequeñas en las que todo se sabe? ¿O qué pasa con las mujeres con discapacidad? Algo que a la delegación nos preocupa enormemente, porque sí que tienen más difícil el acceso y la salida, y la incidencia de sufrir violencia es mucho mayor en las mujeres que además tienen una discapacidad. Y algo enormemente importante, ¿qué pasa con las mujeres adolescentes? ¿Qué nos está pasando? Que las chicas más jóvenes están repitiendo esas conductas que os decía antes, de control, de abuso, de insistencia a través del móvil, de conocimiento de las claves, de celos, de... ¿Qué está pasando? Ahí hay que trabajar mucho y hay que hacer una labor fuerte de prevención. Por último, los menores, como decía también mi compañero de mesa. Los menores, no solamente porque ellos son víctimas de la violencia, porque la pueden sufrir directamente o porque viéndola la sufren, sino porque se los utiliza sistemáticamente como herramientas contra sus madres. No se puede proteger a una madre si no se protege a sus hijos. No se puede proteger a una mujer que es madre si no se protege a sus hijos. Y además, si no les cambiamos los parámetros a esos niños, repetirán roles de víctimas y de verdugos. Y por último, y ahí hay otra insistencia que tenemos muy fuerte en la delegación, hablamos de violencia de género como maltrato. Nuestro país ha dado unos pasos de gigante con todo lo que nos queda, pero ha dado unos pasos de gigante en violencia de género. Maltrato en el seno de la pareja o la expareja, como dice el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004. Pero nuestra mente tiene que abrirse necesariamente y hablar de violencia contra la mujer también. No nos podemos quedar solo en los malos tratos, aunque haya que seguir trabajando. Hay que hablar de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, hay que hablar de explotación sexual, hay que hablar de mutilación genital femenina, hay que hablar de agresiones sexuales. Todas esas formas de violencia son formas de violencia contra la mujer por el hecho puro y duro de ser mujer. Y vuelvo al principio, solo hay que encender el telediario. Eso no les pasa a los hombres, les pasa a las mujeres. Y universalmente hay una conciencia de impunidad. Así que mi agradecimiento a las personas que han organizado este curso, que nunca es fácil de organizar, a todas las personas que estáis aquí por vuestro compromiso y vuestras ganas de ser mejores y estar formadas y formados en esta materia, y sobre todo os pido la complicidad absoluta para que la tengáis vosotros y la extendáis a vuestro círculo más cercano, porque nosotras en la delegación, digo nosotras porque casi todos somos chicas, las que estáis aquí también sois chicas, creemos que hay salida. Muchísimas gracias.